El tema de hoy que nos ha colocado el Señor compartir con la iglesia es un tema que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo como sociedad hoy en el año 2022. El tema es el alto llamado de Dios a las mujeres cristianas. El alto llamado de Dios a las mujeres cristianas. Esta semana que hemos vivido como sociedad, estamos muy sensibles como mexicanos con todo lo que hemos visto en la televisión, el tema de la mujer bastante tocado y abusado, y pues todos consternados con lo que nos toca ver constantemente: desaparición de mujeres, abuso de ellas, y es un tema sensible que nos toca vivir como sociedad y coincide con lo que Dios quiere ministrarnos en esta hora a la iglesia local. Dios tiene un diseño establecido para la mujer dentro de la iglesia. ¿Cuántas mujeres son aquí cristianas? Digan amén. Aunque es un tema directamente hacia la mujer, también tiene aplicaciones para los hombres, así es de que no somos excluidos lo que Dios va a ministrarnos el día de hoy. Antes de que abordemos el tema, vamos a ir a un poco de introducción. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 17. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17. La función de las mujeres en la iglesia es un tema que se debate acaloradamente en la actualidad. Lamentablemente, en esos lugares donde hay un debate en cuál debe de ser el lugar o la posición de la mujer, la palabra siempre trae claridad para la iglesia del Señor. Dice Hechos capítulo 20, versículo 17, y esto es muy importante porque este mensaje de Hechos 20, 17 se escribe 3 años antes que se envíe esta carta. El apóstol Pablo reúne a los ancianos de Éfeso en Mileto y les anticipa lo que vendría. Y después de 3 años de este mensaje de Hechos 20, 17, la carta es enviada. 15 años después de establecer la iglesia, es una situación que está viviendo el pueblo cristiano en Éfeso. Dice lo siguiente, ponga su vista ahí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este es Pablo. Él manda a reunir ¿a quiénes, hermanos? A los líderes. El tema de la mujer que aborda Pablo en el 2 capítulo de Timoteo va dirigido a las mujeres cristianas que se ubican ¿dónde, hermano? Dentro de la iglesia. El tema es lo que sucede dentro de la iglesia y en el culto de adoración. Ese es el enfoque principal. Entonces Pablo reúne a los líderes de la iglesia y dice el texto 18: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Les recuerda cuál fue el comportamiento Pablo a ellos. Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cómo sirvió Pablo, hermanos? Con humildad. ¿A quién? Al Señor. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Texto 25, ahí mismo. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo les anticipa que sería la última vez que los vería cara a cara. Y fue así. Pablo, después de este evento, va a Jerusalén, es entregado y nunca más regresa a Éfeso ni a ver a los ancianos que había convocado en Mileto. 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo, con toda conciencia tranquila, dice: mi corazón está tranquilo delante de Dios y puedo verlos a la cara que nada he hecho que ofenda el nombre del Señor. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, ¿qué les pide? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí Pablo les recuerda y les pide que velen. Los ancianos tenían que velar por todo lo que sucede dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿lo hicieron? Si leemos
La carta de Timoteo, la respuesta es no. El deber de todos ustedes, hermanos, es velar por el orden aquí en la iglesia. No solamente le corresponde al pastor, usted tiene que aprender de parte de Dios que si es parte de la iglesia de Cristo, todos tenemos que velar porque las cosas se hagan con un orden. Amén. Si no lo sabía, hoy lo sabe de parte de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo les advirtió. Hoy Dios nos advierta a nosotros como iglesia Hashem, siglo 22, año 2022. Dios nos está advirtiendo a que tengamos cuidado con el orden dentro de la iglesia. Hoy podemos gozar de un tiempo en el cual no lo enfrentamos. Mientras esté su servidor aquí, no ha sucedido, pero no sé el día que yo no esté qué suceda en esta iglesia. Espero que mantengan el mismo orden, pero solamente corresponde a los que estén en ese momento. Texto 31. Por tanto, les dice: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años, Pablo dice, les estuve amonestando, les estuve exhortando, les estuve hablando acerca de cómo debe de ser la vida cristiana. Hoy Dios quiere hablarnos acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la posición y la postura de la mujer cristiana. Si usted no es cristiana, no lo va a entender, no lo va a aceptar, tampoco le va a interesar. Pero la mujer que es cristiana, el hombre que es cristiano va a decir, es palabra para mí. Amén. Ahora sí, con esa breve introducción, vamos a ir a Timoteo. Ya vimos el contexto. Pablo anticipa mucho tiempo atrás lo que pudiera venir y lo inevitable llegó. Recordemos que la carta de Timoteo es una carta pastoral, así se le llama, y tiene como propósito enseñar a los cristianos cuál debe de ser el orden en el culto dentro de la iglesia. Dice el texto 9, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa, ¿qué, hermanas? Decorosa. Pregunta: antes de asistir al culto, todos ustedes, incluyendo las hermanas, tienen un tiempo de prepararse, ¿cierto? Se levantan por la mañana, tienen un tiempo en el cual ellas dicen: me voy a colocar esta ropa, me voy a poner estos zapatos, me voy a peinar de esta manera, y después salen ¿hacia dónde? Hacia la iglesia, ¿cierto? Entonces, Pablo está hablando en este momento acerca de ese evento que sucede en las hermanas. Si recordamos nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, en el capítulo 2 inicia hablándole a los varones, a los hombres, que tienen que hacer oraciones y rogativas oraciones por todos los hombres, ¿cierto? ¿Está conmigo? Capítulo 2, versículo 1, ponga su vista ahí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí le está hablando a los varones y a la iglesia. El deber de los cristianos es estar orando por todos sin acepción de personas. Los llama a corregir eso. ¿Por qué? Porque se había dejado de hacer. Ahora, en el versículo 9, ¿por qué creen que Pablo escribe esto? ¿Por qué creen que Pablo se atreve a hablar del tema de la mujer dentro de la iglesia? Porque las mujeres cristianas que iban al templo se vestían como querían, hacían lo que querían y les importaba muy poco la reverencia y el temor a Dios. Por esa razón. Por esa razón. Hoy vemos afuera, hermanos, como sociedad, un tema de violencia contra la mujer. Salimos de casa, hermanos, y estamos expuestos a cualquier peligro, que Dios nos ayude, pero en lo que esté respecto a nosotros, cómo cuidarnos y cómo vestirnos,
hay que hacerlo con temor. Y está en la palabra del Señor. Amén. Los veo pensativos, quiero pensar que pone atención y no se me está distrayendo. Pero antes de leer el versículo 9 otra vez del capítulo 2, adelante en el capítulo 3, versículo 15, vamos a ver lo que Pablo le mencionó a la iglesia ahí en Éfeso. Primera de Timoteo 3:15. Porque si tardo, dice Pablo, porque si tardo, sepas cómo debes de conducirte, ¿en dónde? Ese es el mensaje de Dios a la iglesia esta tarde. Que sepamos nosotros cuál debe de ser el comportamiento de los cristianos, de las hermanas, de los hermanos, ¿en dónde? Aquí en la iglesia. Cuando tú te preparas en la mañana, el día del Señor, para venir al templo, tiene que haber en tu mente este pensamiento: ¿cómo me presento ante Dios? Porque aquí no venimos a un consultorio, no venimos a una oficina, no vamos a un aula de clase, venimos ante ¿quién, hermanos? Entonces la manera de vestirnos tiene que ser ¿cómo? Adecuada y apropiada para el culto de adoración. Amén. Porque la palabra dice que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué, hermanos? Es la iglesia del Dios viviente, ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Si en la iglesia hacemos lo que queremos, lo que pensamos, entonces estamos como más del montón. Dios nos pide que tengamos mucho cuidado y que atendamos la palabra del Señor. Vamos a ver la apariencia. Volvamos al texto. ¿Qué pide Dios en su palabra respecto al aspecto de apariencia de la mujer, aunque también va dirigido hacia el hombre? Asimismo, que las mujeres, ¿qué, hermanos? Se atavíen. Primera de Timoteo 2:9. ¿Está conmigo ahí? Asimismo, que las mujeres se atavíen. La palabra ataviar significa, o viene del griego cosmeo, que significa, escuche esto, hermana, poner orden. Poner orden. Dios quiere que cuando usted se vista ordenadamente. Una mujer debe de arreglarse, debe de considerar cuando se va a vestir que va a venir a la casa de Dios. No como quiera, no como piense que se ve mejor, sino para acercarse a Dios. Ahora dice que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué, hermanas? Decorosa. Esa palabra decorosa nos habla a nosotros de un aspecto que tenga que ver de acuerdo a la adoración. Fíjese que no está hablando qué tipo de ropa tiene que vestir usted, si de cierto color, de cierta moda, sino que tenga en su mente, hermana, hermano, que usted se va a presentar delante de Dios. Que tiene que ver que usted refleje humildad ante la presencia del Señor, de una manera con gracia y con reverencia. Mire lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Para todo lugar, para toda ocasión, hay una vestimenta que tiene que colocarse la persona. Dice Isaías 61, versículo 10. ¿Ya lo tiene? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada, ¿con qué, hermanas? Con sus joyas. Y aquí habla de cómo se vistió para la salvación. Las joyas, o todo lo que uno usa, en el caso de las mujeres usan para mejorar su aspecto, tiene que ver con un arreglo, pero Dios enfatiza a que sea algo adecuado y algo apropiado. Vamos a entender un poco más en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4.
La preocupación que tenía Pablo con la iglesia en Éfeso, con los hermanos en la iglesia en Éfeso, es que la mujer había perdido el temor y la reverencia cuando se reunía en la iglesia. La mujer se vestía de tal manera que cuando ella entraba al lugar de reunión, todas las miradas eran hacia ella. Y escuche esto, hermano. Cuando usted se viste de una manera exagerada, lo que está provocando es de que usted atraiga la atención de todos. Y cuidado. La atención aquí en la iglesia, ¿para quién tiene que ser? Para Dios. Cuando usted viene vestido de una manera con un escote muy marcado, un peinado muy ostentoso, aunque usted no quiera, la gente la va a observar. Y usted ya distrajo a los hermanos y a las hermanas de la atención principal, que ¿quién es? De Dios. Ahora, dice la Biblia que las mujeres, pregunta, ¿va dirigida a las casadas? A todas, también las solteras, también las jovencitas. Si usted anda por la calle, hermana, de las jóvenes, con una vestimenta exagerada, con una ropa muy corta, usted va a atraer la atención de ¿quiénes? De las personas. ¿Qué va a provocar ahí? De que le digan cosas inapropiadas. ¿Qué tiene que hacer entonces? Cuidar cómo se viste. Amén. Ponga su vista ahí. Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío o vuestra vestimenta no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno. ¿Qué significa o qué es lo que quiere aquí Pedro mencionar? Que el primer lugar que tienes que revisar cuando busques en tu guardarropa qué ponerte es qué hay en tu corazón hacia Dios. ¿Qué quieres mostrar con tu cuerpo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay lujuria? ¿Hay laxivia? ¿O hay amor y reverencia a Dios? Porque de acuerdo a lo que hay en tu corazón, tú vas a seleccionar. Y aquí, hermano, yo le pido algo. A veces me ha tocado escuchar, es que el pastor no quiere que vayan así al templo. No, evítese eso. Estamos leyendo la Biblia. ¿Quién dice esto? Entonces dígale a su hijo o a su hija, a ver, hijo, es que dice la Biblia que tiene que ser de acuerdo al lugar donde vamos, que tienes que vestirte. Quite de su mente que es el pastor el que está pidiendo esto, hermanos. Yo le comparto la palabra de Dios porque está ahí en el tema que tenemos que abordar. Amén. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que afable y apacible, que es grande estima, ¿dónde, hermanos? Delante de Dios. Es decir, a Dios le agrada primero la condición del corazón, y que esa condición realmente, dice el texto, es de grande estima delante de Dios. Si no cuidamos este tema nosotros aquí en la iglesia, mañana cada quien va a hacer lo que quiera en cuanto a vestirse. Va dirigido hacia las hermanas, cierto, pero por ejemplo en las casadas que tienen hijos pequeños, pregunta, ¿quién viste esos niños en casa? ¿El esposo o la esposa? Sí logra ver qué tan importante es que las hermanas tengan esa palabra en sus corazones, porque tendrán cuidado qué van a comprarle a sus hijos para cuando vengan al templo. ¿Cómo los quieren traer? Porque habla de temor y habla de reverencia al Señor, hermanos. Volvamos al texto. Primera de Timoteo 2:9. Una mujer que se centra en la adoración a Dios considera cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón mandará sobre su guardarropa y sobre su apariencia. Asimismo que las mujeres atavíen de ropa ¿qué? Decorosa, de ropa apropiada. Y luego dice ¿con qué? Con pudor y ¿qué? Y modestia. ¿Sabe que la palabra pudor, hay dos, en el griego significa vergüenza? Interesante, ¿verdad? Aquí Pablo habla que la mujer debe de considerar dos cosas: que tenga pudor, y cuando habla de vergüenza no es que se avergüence de ser mujer,
porque es una bendición ser mujer para las hermanas. No que sea una vergüenza cómo se peinó, sino que sea una vergüenza de que tú seas la distracción en la iglesia de las personas y que no busquen a Dios. Que te dé pena, que te dé vergüenza y te dé pena de que tú estás siendo la piedra de tropiezo para que hermanos y hermanas, lejos de que vengan y pongan su vista en Dios, estén diciendo: ¿viste cómo viene vestida la hermana? No se puede ni sentar, no se puede ni... Y comienzan de manera natural los comentarios. Por eso la palabra habla de pudor, de tener cuidado, de tener vergüenza, que pueden ser alguien que aleje a los hombres, porque hablamos del tema aquí en la iglesia, hermanos. Miren lo que dijo Jesucristo, Mateo 18:6. Mateo 18, capítulo del 6 y 7. Cuando las mujeres se congregan en la comunión dentro de la iglesia para adorar a Dios, ese tiene que ser el objetivo. Mateo 18:6, ¿ya lo tiene? Fíjese lo que dice ahí: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Miren, hermanos, hermanas en el Señor, hay formas como la gente puede caer, cómo se puede alejar del Señor, pero que no seamos nosotros, o no sean ustedes, hermanas, el obstáculo o la piedra de tropiezo para que alguien peque en contra del Señor. Amén. Las veo pensativas, las veo como mirando hacia acá. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje? Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la respuesta, hermanos. No podemos evitar allá afuera muchas cosas, pero en la iglesia Dios nos da una instrucción importante para atender lo que sucede dentro de la iglesia. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre o mujer, ¿me ayuda a leer? Por quien viene el tropiezo. Ese es el mensaje. Eso es lo que Pablo le estaba hablando a las mujeres en cuanto al tema de corregirse en la iglesia. Yo sé que aquí, gracias a Dios, no tenemos ese problema, pero no está de más la palabra del Señor. Amén. Versículo 20, el 10, perdón, ahí mismo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en ¿dónde, hermanos? En los cielos. Volvamos al texto, primera de Timoteo 2:9. Ya dijimos que tiene que la mujer se vestirse de manera decorosa, con pudor, es decir, que haya esa pena si es el obstáculo o el tropiezo para alejar a los santos de la mirada del Señor. Y luego dice modestia. ¿Cómo, hermanas? Modestia. ¿Qué es modestia? Dominio propio. Fíjese. ¿Qué significa ahí entonces dominio propio? Que no te gane la carne. Porque la carne, ¿qué quiere? Exhibirse. La carne quiere mostrar, pues me veo bien, mi aspecto está bien, pues voy a darle al cuerpo que se refleje bien. Eso dice la carne. Pero ¿qué dice Dios? Hay que sujetar ese instinto. Si quieres vestirte de esa manera, pues si tienes esposo, con el esposo. Pero en la casa, en la calle y mayormente aquí en el templo, tiene que haber modestia. Vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos habla de esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pudor y modestia. Habla de la apariencia. Fíjese lo que escribió Platón en relación acerca de la apariencia de la mujer. Dijo lo siguiente. Platón dijo que una de las 4 virtudes cardinales de las mujeres es el autocontrol y el dominio propio.
Mire lo que dice el texto, 1 Timoteo 3:2. Porque es necesario que el obispo sea ¿qué? ¿Y qué más? Hasta ahí. ¿Por qué dice Pablo marido de una sola mujer? ¿Por qué creen que Pablo dice que debía ser este hombre de Dios marido de una sola mujer? Porque en la iglesia se había dado los casos de que los hombres estaban teniendo relaciones con más de una mujer y no era su esposa. Llegó tanto el problema dentro de la iglesia en Éfeso que comenzó a corromperse, hermanos. Y el tema de respeto comenzó a provocar muchos problemas dentro de la iglesia. Repito, aquí en la iglesia local, gracias a Dios, no tenemos ese problema aún. Y espero que así se mantenga. Marido de una sola mujer. Versículo 12, ahí mismo en el capítulo 3. Primero habló de los ancianos. Texto 12, ¿está conmigo ahí? Los diáconos sean ¿qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué el mismo pensamiento? Porque la respuesta es de que ya se había infiltrado que ese exceso indebido en la congregación estaba provocando ya diferencias y disensiones aún en el liderazgo de la iglesia. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Es necesario que todos estemos centrados siempre en las cosas del Señor. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. ¿A ser qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Pregunta, ¿quién iba a enseñar esto a las mujeres jóvenes? Las ancianas. Hermana joven, soltera o casada, si una hermana mayor te llama la atención en algo, dale a Dios gracias y no te enojes, porque es por tu bien. ¿Escucho eso? Te falta mucho por aprender en la vida. En el caso que puntualiza Pablo, si te dice una hermana, oye, ¿sabes qué, hija? Eso que estás puesto no se ve bien. No seas grosera y digas, ¿es mi vida o es mi cuerpo? No, escucha el consejo y atiéndelo, porque es por tu bien. ¿Escucho eso? Es por su bien. Dice el texto que las mujeres grandes, las ancianas, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a que sean prudentes. La pregunta es, ¿allá afuera o acá adentro? En la iglesia y también allá afuera. Pero aquí, primero aquí en la iglesia, hay que ser prudentes. Cómo nos conducimos, cómo nos arreglamos, cómo nos preparamos. Y también usted, hermano, cuando viene al templo, arréglese porque tiene un encuentro con Dios. No se venga con el pantalón roto, con la playera acá, el pelo de... Viene a ver al Señor, póngase lo mejor porque es para Dios el encuentro. Amén. Es para el Señor. Dice el texto, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué, hermanos? Blasfemadas. Vamos a volver al texto rápidamente para ir concluyendo el versículo 9 de 1 Timoteo 2. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ya vimos, con pudor, que haya vergüenza y modestia, que es, ¿qué, hermanas? Dominio propio, que no le gane la carne. Y luego dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos, ¿qué? Costosos. Todo tiene un lugar y todo tiene que ver con el cuidado y la adoración hacia nuestro Dios. Versículo 10, ponga su vista ahí. Sino con buenas, ¿qué? ¿Qué significa eso? Testimonio, ejemplo. Que si usted dice que es cristiana, su ropa, como se vistió, responda a esa profesión de fe. No que digan o se diga,
si se dice cristiana y cómo se viste, pues qué mal testimonio está dando de las cosas de Dios. Sino que nuestra ropa, cómo nos vestimos, digan, pues esa mujer que se dice ser cristiana, ese varón que se dice ser cristiano, realmente se conduce conforme a lo que él cree. Amén. Eso dice el texto, sino con buenas obras. Y sigamos leyendo. ¿Qué dice? Como corresponde, ayúdeme a leer. ¿Y qué es piedad? Respeto a Dios, temor a Dios. Entonces, esta tarde, hermanas, Dios deja un peso de responsabilidad, una palabra que Dios quiere que crezcamos como iglesia. Que cuidemos esa área, que quizás dice, pero pastor, ¿por qué? Bueno, está en la palabra. Y como decimos un texto, toda la palabra o todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan o se dicen ser cristianas. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a un texto que está en la Biblia, que quiero que me acompañe a buscar con la ayuda de Dios, y está en Isaías capítulo 3, versículo 16 al 24. La mujer cristiana, los cristianos, los varones, necesitamos entender de parte de Dios cuál es el principio para congregarnos cuando nos preparamos en la mañana para asistir a la casa de Dios. Isaías 3:16, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, habla de las mujeres, se ensoberbecen y andan con cuello erguido. Imagínense esta ilustración que está aquí describiendo Isaías. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor, ¿qué hará? Rará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque tiene que haber respeto a Dios, hermanos. No espere que Dios traiga una prueba para mostrarle o recordarle que cuando venga a la casa del Señor, y si usted dice que es cristiana, de acuerdo a esa profesión, haga las cosas. Texto 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, ¿vendrá qué? Qué feo, ¿verdad? Que llegue un momento que Dios te diga, te voy a quitar todo eso, porque eso, ante mi presencia, hiere. Es lo que dice el texto. Porque, hermanos, no tiene que estar en la Biblia que diga, vístete así, o de esta manera. Sabemos que aquí está Dios, un Dios santo, un Dios que merece honor y respeto de su pueblo. Amén. Sigamos leyendo el texto 24 y para concluirlo. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá la hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Estas mujeres que describe aquí Isaías, hermanos, son mujeres con mucha soberbia. Con mucha soberbia. Que piensan que están por encima de las demás. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Que sea la sencillez y la humildad que predomine en el corazón de los hermanos y de las hermanas en la iglesia.